¿Qué te parece todo esto que hoy en día, locuras de cantidades que utiliza la gente? Chavales muy jóvenes encima. ¿Hace falta todo eso? Aún pasa poco para las locuras que se hacen. Hay gente que me dice ciertas cosas que yo digo, no os ha pasado nada porque Dios no ha querido. Vamos a intentar jugar por debajo de la línea roja. Al final, ¿el culturismo qué es? Tamaño, estética y definición. Y más en una categoría de profesionales. Claro. Y open. Claro, tú no puedes poner... Es que no puedes, es que no tiene sentido. Que la están liando. Y los pocos que les quedan se van a ir. Mira, Tony, te digo una cosa. El único Elite Pro que queda en España soy yo. Todos emigraron al NPC. ¿Qué es ser natural? Para mí ser natural es alguien que durante toda su vida no ha utilizado nada. Hola amigos de Café y Doloides. Hay que entrar con potencia porque si no luego el jefe supremo nos pega la boya, ¿sabes? Ahora te veo, Tony. Muy bien. Sí, bueno, pues nada. Seguimos con nuestra historia, nuestra película de nuestras cositas, ¿no, Oscar? Para no faltar. Nosotros hemos estado todo el verano trabajando, haciendo nuestros podcasts. Está ahí grabando para que no le falte a nadie nada. Sí, señor. ¿Te has dado cuenta que nosotros no vamos por temporadas, que lo hacemos todo seguido? Bueno, es lo que hay. Me llevas... Que picar piedra. Me llevas asfixiado. Es que ya sabes que yo hago mucho cardio. Bueno, entre el pollo hervido y el cardio del Oscar estamos arreglados. Sí, estoy hecho un hilillo, que se decía antiguamente, un hilillo. Bueno, Oscar, hoy tenemos una persona que yo lo conozco hace muchos años, es un buen amigo mío. Luego le comentaré un par de anécdotas que tuvimos, que no sé si se acordará de ellas, ¿vale? Pero ¿tú qué puedes decir de este hombre? Hombre, para mí... Pero no digas quién es, ¿eh? No voy a decirlo todavía, claro que no. Cuando hablamos de culturista, o lo que es un culturista, digamos que podemos resumir que él tiene todo el perfil del típico culturista de toda la vida, ¿vale? No, o sea, no es el culturista de hoy en día, ¿eh? O sea, que si nosotros buscamos en las enciclopedias culturismo, nos sale una foto de sale este él, tal cual, tío. Yo lo veo así, por lo menos, ¿eh? ¿Lo hacemos entrar y le decimos que nos explique cómo se presenta él o qué? Bueno, vamos a ver. ¡Adelante, señor! Un placer. Tony, gracias por todo. Bueno, ya estoy viendo que hemos cambiado nuestra forma de un poquito más guay. Hay que darles su minuto de gloria. Ahí está. A nuestros invitados. Algo te falta, Oscar. ¿Quieres que te haga la cuña ahora? Venga, va. Vamos a ello. Siempre lo he dejado para el final y ya me han pegado la bronca. Nada, lo más importante, ya lo sabéis, esto es un canal de YouTube donde tenéis que dar vuestro corazoncito a eso. Seguirnos, por favor, que es súper importante para que nosotros sigamos con esta historia, que creo que está gustando. Y de agradecimiento siempre a nuestros sponsors o patrocinadores como Iron Shop, Perfect Nutrition, Procel Sport y Acros Fitness. Vamos a ver. Todo tuyo. Venga, va. La primera pregunta la que hacemos a todo el mundo. ¿Cómo te presentarías? Esta pregunta me la han hecho muchas veces. Bueno, yo siempre digo, aparte de mi nombre que todo el mundo lo sabe, que es Sento Lombrada y demás, exacto. soy culturista profesional, pero más allá de eso siempre me presento como que soy un romántico del culturismo. ¿Ahora te das cuenta de lo que te decía? Sí. Un culturista. No, de hecho eso, el culturismo, la foto de Sento. Claro, hay unas cuantas más alrededor, sí, pero sale, claro, sale uno más podemos salir de ahí, sale, bueno. sale. Sigue. Sigue, Sento, si es que te has quedado corto. Bueno, me he quedado corto porque quería ser explícito diciendo eso, siempre lo digo. Bueno, soy una persona que siempre he dicho que yo adapté mi vida al culturismo y no el culturismo a mi vida. O sea, yo hice todo por intentar llegar a lo máximo. De hecho, llevo entrenando pues prácticamente 30 años, 3 décadas, tengo 43 años, pues imaginaros, prácticamente a los 15 años ya estaba yo. Y yo siempre digo que yo sí que he sido una persona que he sido muy constante y que jamás se lo ha dejado. Hice muchos años de entrenamiento de buena alimentación sin haber competido y luego, pues, por H por hoy di el paso a la competición y de momento sigo en activo y sigo intentando, pues, ser lo más competitivo posible dentro de la edad en la que tengo. Y tan activo, y todavía tienes tinte. Sí, me queda tinte de la semana pasada. Vienes de hace poquito, ¿no? Haber estado liado. Sí, nada, o sea, el martes aterricé que vine de Ecuador y fue mi último campeonato y espero que no sea el último, que esta temporada sigan habiendo campeonatos en los cuales pueda competir. ¿En qué categoría? Pues en la Elite Pro, si hay menos de 95, que sería, digamos, la equivalente al NPC de 212, y si no hay 212, pues en Open. Muy bien, pues mira, vamos a ver, Sento. ¿Qué fue lo que te llevó a ti a liarte con esta locura del culturismo? Que es algo que empezamos sin saber por qué, pero nos deja atrapados el resto de nuestra vida.
Buah, yo siempre lo digo, o sea, yo nunca me refugié en el culturismo porque, como a lo mejor mucha gente que se refugió porque a lo mejor venía con una juventud, una adolescencia un poco complicada, o a lo mejor simplemente pues, por tener algún tipo de problemas familiares o de amistades, o hoy se le llama bullying. Yo jugaba a los manos, incluso llegué a jugar en Liga Nacional y entrenábamos todos los días en la sala de pesas. Y yo dije, con 13, 14 años, dije, joder, a mí me gusta entrenar, o sea, es algo que me gusta. Y mi último año de atleta, o en este caso de jugador de balonmano, a nivel ya, pues bueno, con 15 años pues jugábamos Liga Nacional y entrenábamos todos los días. Mi último año ya no quise jugar porque yo ya me quise dedicar a esto. Entonces hice el impasse de dejar de jugar a balonmano, vamos, como digo, de entrenar todos los días en la sala de musculación y demás, aparte de jugar en la pista. Y ya me volví, ya me dediqué a esto. Desde entonces, desde el año septiembre del 97, y aún lo recuerdo, 4 de septiembre de 1997, donde me apunté por primera vez al gimnasio, ya no lo he dejado nunca, jamás. Y la historia llega pues hasta el día de hoy. Entonces, tú no has hecho lo típico que es empezar en un gimnasio con un preparador X, como hemos empezado casi todos. Digamos que tu inicio fue entrenando con balonmano. Sí, claro. O sea, yo siendo pre-Benjamín, yo recuerdo, yo tomé la comunión en el año 90, yo ya jugaba a balonmano. O sea, con 8 años, yo tuve la fortuna de nuestro profesor de sociales en aquella época de la EGB, jugaba a balonmano y, digamos, a un grupo de gente del cole nos incitó a jugar. Y a partir de entonces, el deporte está en mi vida desde los 8 años. O sea, yo nunca me refugié en un deporte ni tuve ningún altibajo a la hora de jugar o dejar de jugar o de entrenar y dejar de entrenar. Hay una cosa que me llama profundamente la curiosidad, ¿vale? Y es que, por experiencia propia, yo cuando mi padre me vio a mí que dejaba las artes marciales, el boxeo y todo el rollo que me metía en esto del culturismo, me decía, ¿para qué haces tonterías? ¿Cómo se tomó tu padre o tus padres, tu familia? El que dejaras el balonmano, que estabas ahí ya en un camino bueno y te metieras el tema de las pesas, porque es que normalmente, Óscar, no lo entiende nadie eso, ¿verdad? Pues en mi casa no digo que fuera un problema, pero sí que fue algo que no se aceptó. De hecho, mis padres siempre pensaron que iba a ser algo temporal. O sea, iba a ser algo de, bueno, pues el típico calentón de septiembre, que va al gimnasio, en aquella época, no es lo de ahora, ¿no? O sea, donde el gimnasio de barrio no había preparador, o sea, el gimnasio de barrio, el monitor, el instructor de sala era el dueño, y en aquella época, pues bueno, te ponía tu rutina y te decía que comieses A, B y C y ya está. O sea, no había nada de lo que hay ahora. Vosotros bien lo sabéis, que sois de aquella época, incluso anterior a mí. Pues mis padres no se lo tomaron realmente bien. Es una pregunta que realmente nunca le he querido decir por no ponerles en compromiso a mis padres, porque realmente, bueno, pues a lo mejor echarían valores fuera, pero mis padres no fue algo que pensaban que iba a ser puntual. De hecho, incluso cuando yo empecé con 15 años a entrenar, mi madre siempre pensaba que cuando llegase, porque en mi casa no se hacía de dieta, o sea, yo le decía a mi madre que me hiciera X huevos y me iba a comer no sé cuánto de atún, y mi madre me decía que si no había espaguetis con tomate y queso, y si había arroz al horno, había arroz al horno. O sea, aquí nada. Y mi madre pensaba que cuando yo me independizara, que me lo dejaría. O sea, que diría, buah, le va a suponer a mi hijo un suplicio de estar haciéndose dieta y demás. Y fue todo lo contrario. O sea, ahí es cuando realmente yo me dediqué mucho mejor porque me pude alimentar. En casa mi madre me decía y mi padre, se come lo que hay en la mesa. O sea, aquí olvidaros de hacer dieta y tal. Tú entrena lo que quieras, pero aquí nada de atún, que si 200 de pollo, que si nada. Entonces mis padres no lo aceptaron bien. Ahora, después de la vejez, saben que por H o por B, pues bueno, iba a decir mi físico, pero más que nada todo mi entorno gira sobre el mundo del culturismo, del deporte, tanto a nivel laboral como personal. Entonces, pues lo tienen aceptado y siempre mi madre pues dice, Sento, con cuidado todo lo que hagas. Sobre todo porque viajo mucho y demás, que siempre mi madre, que probablemente no sepa que esté aquí, se entere por las redes sociales y me diga, joder, Sento, tío, avísanos que estás allí. Pero sí que es cierto que no, en su día pienso que no se lo tomaron realmente bien y ahora pues lo tienen aceptado y simplemente pues me dicen que lo que haga, que lo haga con conocimiento. ¿Y no crees que, hablo de esa época, se les sentaría mal porque se veía el culturismo de otra manera? Hoy en día yo creo que un chaval empieza a hacer culturismo y lo tienen como más claro qué es el culturismo, ¿no? O hasta dónde puede llegar el culturismo. Sí, sin lugar a dudas. Y antiguamente no era así. No, claro, es que cuando antiguamente ibas con 15 años, yo era el más joven que entraba en el gimnasio. Es que cuando tú entrabas por la puerta del gimnasio de barrio, porque no había nada de los gimnasios que hay hoy en día, ni la información ni nada, recuerdo que estaba
la sala de aeróbic, que era la que practicaban las mujeres o las señoras. O sea, esto no es nada discriminatorio, pero era así. Era así. Y luego estaba la sala de musculación, en el cual entrenaban la gente. Con 15 años no entrenaba prácticamente nadie. Se dedicaban pues, al deporte pues, colectivo, como a ser el fútbol o el baloncesto y demás, cualquiera. Pero así a nivel individual era muy difícil ver a una persona con 15 años que le gustara realmente lo que es el mundo de las pesas. Yo tuve suerte que tuve el gimnasio de mi barrio, en el cual pues gente que trajo el culturismo a Valencia, como Eduardo de la Asunción, entrenaba allí, Juan Antonio Beitia, en paz descanse, venían allí. Claro, cuando yo entraba en ese gimnasio, dije, es que yo quiero ser uno de ellos. Y recuerdo en su día que Eduardo me decía, Sento, tú come todo lo que te entre y entrena todo lo fuerte que sea. No había ni sobreentreno, ni había macros, ni nada, ¿sabes? Entonces fue un poco el aliciente de verlos a ellos, decir, yo quiero ser uno de ellos. Que lo consiga o no, no lo sé, pero a mí me flipaba verlos a ellos. Has dicho algo, Claro. has dicho algo que me ha gustado y quiero que lo vuelvas a remarcar. ¿Qué te dijo Eduardo la Sanción? ¿Qué te dijo? Eduardo me dijo, come todo lo que puedas, todo lo que te entre, y entrena todo lo que puedas. Vale, o sea, no eso- existía nada de sobreentreno, ni de cuadrar macros, ni nada. Totalmente lo antagonista de lo que se defiende hoy. Claro. Y eso te lo puede decir Eduardo, que hace poco lo hablaba, que lo vi en un campeonato. Pues lo podíamos llamar. Uno Eduardo de la- los primeros libros que yo tuve en mi mano Sí. para aprender de culturismo era él que estaba haciendo las fotos de ejercicio. Eduardo de la Asunción. Claro, Eduardo. Imagínate. Pues ese hombre como me gustaría que institución. viniera. Eduardo de la Asunción, madre mía. Me acuerdo yo que siempre salía con la canción de los Masters, Los ¿no? Masters. Buenísimo. Siempre posaba En con la la canción. Filforo. En la Filforo fue un espectáculo. Era un espectáculo ese hombre. Un O sea, que sabio, caíste en buenas manos. O sea, no fue- Tuve no la eran suerte cualquiera, porque, claro, como bien te he dicho antes, Óscar, en el gimnasio de mi barrio, o sea, uno de los dirigentes de aquella época, que era EF, que vosotros sabéis Sí. que era EF con una F, que eso la gente ni lo sabe, un poco la historia del culturismo reciente, un poco antigua, pues Pedro, que era el gerente, era uno de los directivos de AEF a nivel de Valencia. Bueno, y ahí la suerte que tuve yo es que se reunía, venía Juan Antonio, que tenía su gimnasio, venía Eduardo, que tenía su gimnasio en casa, porque Eduardo siempre ha entrenado en casa, venía ahí un poco a que Pedro les diera el visto bueno. Claro, yo les veía ahí entrenar en plena forma, que ellos eran unos competidores compulsivos o empedernidos que siempre estaban compitiendo, y yo decía, "Fua", yo los veía, bueno, gigantescos estaban. Pero claro, cuando un chaval de 15 años que llega allí con 70 kilos, pues veías a Eduardo con 90 y pico, veías a Juan Antonio con 105 por ahí y decías, esto se lo limpia, ¿sabes? Y fue un poco, pues, gracias a ellos, a la imagen que yo tuve de ellos y a ver cómo entrenaban, que yo siempre recuerdo que mi meta era, fijaros, cuál era mi meta a nivel de entrenamientos, era mover 200 kilos antes, en la sentadilla bien movidos antes de tener 20 años. Realmente, o sea, parece una tontería, pero era así, O sea, decir, fijaros la mentalidad que yo tenía en aquella época. Cuando ahora la gente se dedica pues, a hacer cualquier tipo de ejercicio que no tiene ningún sentido. Pues imaginaros nosotros, a mí Eduardo me decía, mete debajo de una barra y tira ahí como si no hubiera un mañana, serie. Y cuando ya no puedas más te vas a casa y te comes una barra de pan, ¿sabes? Sí. Era comer y entrenar Qué su máximo maravilla, exponente. Claro, qué maravilla. eso es lo que había antes. Si es que era Y no así. fallaba, Bueno, Sento, hablemos un poquito de tu currículum. Háblanos qué es lo que has conseguido hasta ahora. Porque espero que consigas bastante más, ¿eh? A ver, la idea por lo menos yo siempre lo digo que, aunque tú me dices que soy joven con 43, Joven, Coño, yo joven. me qué considero... joven, hostia. A ver, claro. Te lo dicen dos viejos ya. Bueno, pero Joder. bueno, ya llevo muchos años compitiendo, he tenido la suerte de competir y el otro día lo recalcaba en un post de Facebook, que yo sí que, igual que vosotros, empezamos desde cero, o sea, partiendo de un regional, haciendo nacionales, o sea, cuando tú ganabas el regional te ibas a un nacional, cuando tú ganabas un nacional hacías un internacional, y de ahí a la selección, y de la selección, bueno, pues ya al final nosotros no pensábamos ni en ser profesionales, teníamos la ilusión como todo el mundo, pero no era como ahora que viene y te dice, oye, Sento, Quiero ser quiero que me pro. prepares que yo quiero ser profesional. Hostia, joder, vamos a ir paso por paso, no se puede correr sin saber caminar. Nos han cambiado un poquito la cultura de cómo lo teníamos de cómo lo veíamos nosotros a cómo lo vemos, a cómo se ve ahora. De hecho, de alguna manera, estuvo aquí Sergio Dufour hace un tiempecito y nos estuvo explicando el concepto del por qué ahora la gente defendía el tema de hacerse profesional tan rápido. Lo puedes aceptar o no, pero está basado en eso que contó, que hay... Bueno, luego hay falta de experiencia. Luego cualquiera de estas personas que se hacen pros en uno o dos campeonatos, luego van a un campeonato pro y se llevan un chasco. Sí, que eso también. El chasco de su vida. Es que yo siempre le digo a la gente que una cosa es que tú tengas el estatus profesional porque te han dado una tarjeta y otra cosa es que tú tengas el físico profesional, que son muy diferentes. Y no solo el físico, la mentalidad. Hombre, sin lugar a duda, pero es que nosotros siendo amateur, yendo a un regional o a un campeonato de España, nosotros ya tenemos la mentalidad de un profesional. Porque nosotros no pensábamos en que teníamos que desconectar. Nosotros estábamos conectados todo el año, como tú decías, ¿no? O sea,
como tú le has dicho, tú, Óscar, eres de pollo hervido y tal. Nosotros es que yo creo que nunca nos hemos salido de la dieta. O sea, nunca hemos aflojado, nunca hemos dejado de entrenar porque, primero, que nos gusta comer bien, siempre hemos querido mejorar y luego el entrenar es nuestra pasión. Ese es el problema, es que yo siempre digo que falta pasión en el mundo del culturismo. Ya no lo hay como la teníamos nosotros, o muy poca. Bueno, porque hay menos maestros, pienso yo. Antiguamente, cuando caías en un gimnasio, imagínate que caías en un gimnasio con esos monstruos. Hay muchos profesores y pocos maestros, sí, ¿no? Pero que estén metidos en un gimnasio es muy difícil. De hecho, hasta prohíben que des clases en los gimnasios o entrenes a la gente en los gimnasios. Entonces, antes no. Antes el gimnasio era donde estaba ese profesional que te enseñaba. Era más normal que tuvieras que tienes que curarte y entrenar para ponerte bien. Hoy en día eso no existe. Es un poco extraño, ¿vale? No sé, yo creo que hemos llegado a un momento donde todo el mundo opina y todo el mundo dice cómo y a lo mejor el que tú dices cómo no tiene nada que ver con el cómo que dice otro. O sea, entonces al final no hay nada que esté centralizado. Mucha información. Bueno, pero al final lo importante es que todo el mundo llegue a su objetivo de una manera o de otra, ¿no? Pero yo siempre he dicho, Tony, que todo el mundo tiene derecho a opinar, pero al final el receptor de la opinión de la cual se genera, tú tienes que ser inteligente y coger una buena opinión. Si tú me dices algo, viendo quién es Tony Gutiérrez o quién es Óscar Marín, yo voy a coger, vamos, como una esponja toda la información que vosotros me deis, porque tenéis un currículum, una carrera deportiva, tanto a nivel como deportistas como de entrenadores o de preparadores. Entonces yo tengo que coger eso, no puedo coger pero hoy por hoy, muchos, no todo el mundo, pero muchos ya dicen que gente como Óscar o como yo estamos ya tan sumamente anticuados que no vale lo que hacía. Cuando lo único que han hecho ahora es cambiar los nombres a las cosas. Solo en inglés. Ahora mola más en inglés, pero bueno, escúchame, queremos saber de ti. Va, el currículum, suéltalo. El currículum, pues. Desde el principio. Desde el principio. Venga, mira, hasta el fin de semana pasado. Fijaros, qué bueno es eso, claro, ¿sabes? Tío, pues mira, yo siempre las tengo todas contadas. No me acuerdo del número de dorsal que llevo en todas las competiciones, pero hasta este fin de semana pasada, 62 competiciones he hecho. Quitando las preselecciones. Las preselecciones, pues habré hecho como 10 o 12, pues, y todas he tenido la suerte de ir con la selección. Si queréis contar la preselección como eventos, pues también los sumaríamos a ello. Pero empecé haciendo el regional de AEF y nunca lo gané. Fui segundo. O sea, el mejor regional que he hecho yo de AEF fue segundo, que ese año lo ganó Ángel Calderón. Luego fuimos al Campeonato de España, en ese campeonato, y gané el Campeonato de España. Ahí estaba Ángel Calderón, gané a mi categoría, que vosotros sabéis, y si la gente no lo sabe, en AEF va por estatura, no va por kilos, la super baja. Nosotros éramos en aquella época, menos de 1,65, ahora es 1,68, imaginaros. Nosotros nos metíamos, gané la categoría y gané el absoluto. Ahí estaba José María Forte y de ahí fui al Mister Universo, mi primer internacional en el 2013. Hice tercero. Bueno, y ahí luego, el 2014, ahí me ganó Ángel, yo le gané en 2013, Ángel me ganó en 2014. Fuimos otra vez a Hamburgo, al Mister Universo, ahí volví a quedar tercero. Y luego ya mi paso, dejé de lado, digamos, estas federaciones, AEF, NAVA, porque yo competí también en el Mister Universo NAVA 2014, que la gente ni lo sabe, cuando es un campeonato que tiene una repercusión y un renombre, pues de que lo ha ganado Arnold, Flex Lewis, Eduardo Correa, tío, Dennis James, Lee Priest en 2013, ¿sabes? O sea, increíble, fue su último campeonato. Y 2015 di el paso a IFBB y tuve la suerte de hacer los primeros Opens. Bueno, gente como Abel, Martí, David Boyce, muchísima gente, Usman, y en todos entraba a la final. Y de hecho, fuimos al Campeonato de España, que se hizo en Cartagena, y gané el Campeonato de España en 85. Le cogí el relevo a Abel, que venía de ganar ¿En qué año fue eso? 2015. 2015. ¿Tú te acuerdas de una conversación que tuvimos tú y yo en el 2015? Dame memoria, Tony. Bueno, escúchame, estábamos fue el 2015. Estábamos en un stand, sí, porque te das cuenta que antes he dicho, le voy a contar una anécdota que no sé si se acuerda. Estábamos en un stand con Emilio Martínez. Estaba Emilio Martínez, Alberto Machado y yo. ¿Vale? Y él, pues, bajó de ganar el absoluto allí, muy ilusionado y tal. Me dice, ¿qué? ¿Cómo? Tony, hostia, Tony. Como, claro, nosotros somos el referente, ellos estaban empezando, me dice, ¿cómo has visto? Y le dije yo, mira, Sento, tú has visto, yo me he hecho profesional, ¿no? Sí, le dije, yo creo que el próximo eres tú. ¿No te acuerdas de aquello? No me acuerdo, si te digo. Mira que tengo memoria. No, y mira que tengo memoria, porque es que me acuerdo de absolutamente. O sea, fijaros como si yo soy. Te vi muy bien aquel año. Ahí recuerdo yo. Fijaros una anécdota que tengo yo ahí. Esteban Amat, que vosotros lo sabéis, habrá mucha gente que no lo conozca, me dijo: Sento, vas increíble para ganar hoy. Y Miguel Ángel Martínez, el preparador, le dijo a Esteban:
tranquilo, Esteban, ¿sabes? Tranquilo que va muy bien. Aún recuerdo, en ese campeonato Sergio quedó tercero, segundo quedó Juan Francisco Martín. Ahí tengo una anécdota con Sergio cocinándonos, Sergio Dufour, cocinándome el arroz, que me dijo siempre, Sergio, has ganado el campeonato de España porque fui yo quien te cocinó el arroz en la lecue, dentro del microondas y demás. Gané ese campeonato y quería ir al Mundial. Y Emilio Martínez me dijo, Sento, apúntate que puedes ir. Emilio en esa época era el delegado de la IFB en Valencia. Y Ovejero me tiró para atrás, porque en ese año era cuando había que tener 2 años de licencia. No te dejaban, tenías que tener 2 años de licencia y yo venía a hacer, claro. Ya hace años que hacían eso. De hecho, yo pagué la doble licencia, o sea, yo pagué como si hubiera competido en 2014 y 2015. O sea, yo hice el pack. Y me llamó Rafa y me dijo, Sento, no puedes venir. Y dijo, hostia, tal. Y yo, tío, si vengo de ser campeón de España, si fíjate, Naef, que ganabas la categoría y te llevaban al Mister Universo, el campeonato del mundo, tal cual. Y tuve que esperar el año siguiente. Y el año siguiente ya hice europeo y demás. Y a nivel internacional, mi mejor puesto fue con la selección española, el Mundial 2017. Estabas tú, Oscar, ¿no? No, 16, ¿no? 16. Pues en el 2016 fui al Mundial también, hice 10º. Y luego en el 2017 hice 3º. Y fue mi mejor campeonato internacional, sin lugar a dudas. O sea, yo no me lo creía. Recuerdo ahí que Juan Marco en el Benidorm Palace de Benidorm llorando. Allí montamos una fiesta. Entre los 6 primeros de un mundial es la hostia. Joder, madre mía. Yo he tenido la suerte de 2018 también meterme en la final y fue algo increíble. Y luego en el 2018 cogí el carnet profesional porque, aparte por méritos, que me lo daban en esa época ya, por haber había un ranking, no sé si ahora lo hay en la IFBB, de la élite amateur. De hecho, el año 2017 lo ganó Mika Sivonen. Y el 2018, a los 10 primeros, le daban directamente, sin tú tener que pedir por palmarés, el carnet. Y yo hice, creo que fue 4º o 5º, no me acuerdo, del ranking mundial que te subaban todos los campeonatos. De hecho, fijaros, de los 10 primeros, quitando a Pablo Llopis, que quedó el 8º en esa época, porque yo hice primera y segunda temporada, pero yo hice muy pocos campeonatos. Entonces, la gente, como tú ibas a un campeonato, una Diamond Cup, y te puntuaban por haber ganado, había gente delante de mí, el primero y el segundo, que habían hecho, yo qué sé, 15 Diamond Cups, y yo no tenía dinero, yo hacía 1 o 2. Entonces, los mundiales y los europeos era lo que más puntuaban. Entonces, esos puntos a mí me valieron. De hecho, ya te digo, de los 7 o 8 primeros, el que menos campeonatos tenía era yo. Entonces, a proporción, yo podía haber ganado toda la pero por suma de puntos totales, no. Y ahí es cuando yo cogí el carnet profesional, por eso. De hecho, no sabía si cogerlo, porque realmente... Pero bueno, la gente que de verdad entendía del mundo me dijo, Sento, cógelo. No, con 30 y pocos, ¿no? Pues en el 2036, ¿sabes? 36, fijaros. Y yo llevaba, pues imagínate, si llevaba de los 15, llevaba 21 años entrenando ya. Vale, ¿y tu experiencia en la Elite Pro? Pues mira, yo me preparé, para yo prepararme, el 2019 me arrepentiré de toda la vida porque iba a competir en el Arnold Pro. De hecho, ahí saliste tú. Y fue el último campeonato, dice. Sí. Estaba yo en el público y yo estaba en plena forma. Venía a hacer yo la exhibición en el Pedro Villa. Y, perdonadme la expresión, me acojoné. No quise subir. Me arrepentiré toda la vida. Tenía a Pablo y a Santi y tal. En aquella época me preparaba a Santi. Y me dijo, Pablo, hubieras competido, probablemente hubieras estado en la final. Me arrepentiré de toda la vida. Eso, tío, es raro, ¿eh? Un tío que haya competido mucho. Y lo digo, o sea, no me gusta, no me siento orgulloso de decirlo, ¿no? Pero me acojoné. Pues allí, estabas tú, Tony. Pues en aquel campeonato fue el campeonato que me pegó el bajón de la historia, porque yo cuando, no sé por qué, se ve que después de tantos años compitiendo, me subí allí y dije, ¿qué cojones hago yo aquí otra vez? Y me di la vuelta y me fui a bajar del escenario. Y no me dejaron. Me dijeron, tienes que cumplir, hacer un contrato y tienes que acaba de competir y te vas. Pero ese campeonato no tengo yo como... Aquí en el ese fue aquí en Barcelona. Barcelona, el último sería. Sí, el último. Y allí pegué yo un bajón fuerte. Fue cuando me retiré ahí, ese día. Y fíjate, tú empezabas ahí en plan, te podías haber entrado, porque fue... Bueno, yo ahí salí muy mal, ¿vale? Pero iba muy desanimado porque el año anterior salí muy bien y no prestaron atención. Hay en todos lados, hay demasiados intereses. Yo tengo fotos al lado de Crizo, de las puedo. Estaba ese campeonato Crizo. Sí, pero en el 18 tengo fotos y vídeos al lado de Crizo, tío, y escúchame una cosa. Crizo era alto. Ya, claro. Sigue siendo alto. Sí, pero Crizo en esa época tampoco era el Crizo de ahora, evidentemente. Pero sin desmerecer al Crizo de antes. O sea, no. Pero el tema está en que qué mala praxis ha cogido la IFB siempre. Han cogido un individuo, un competidor,
con potencial en el futuro, lo han explotado al máximo, después se les ha ido y los han dejado colgados. Y no han respetado al resto. ¿Vale? Y es lo que yo opino. Yo creo que no han respetado, no han sabido gestionar el nivel profesional de la IFBB. Podría estar mucho mejor de lo que está, que ahora mismo está prácticamente nulo. O sea, te tienes que ir a competir a Sudamérica para hacer un campeonato profesional, porque aquí en Europa no hay ninguno. ¿Y qué experiencia tienes con eso? Pues realmente, sí, retomo un poco el hilo de haberlo dejado en el 2019, o 2020. Yo me iba al Arnold de Sudáfrica, ¿vale? El Arnold de Sudáfrica, que me lo recomendó Alberto Machado, me dijo, vete. Yo creo que estuvo en el 19, que te va a gustar mucho, que tal, que cual. De hecho, ahí creo que fue con Omar Pellejero también. Y digo, venga, va. Y nos encerraron. Entonces ese año dije, mira, no me preparo porque no tengo la cabeza, tenía mucho trabajo, que yo pensaba que en la época de pandemia no iba a tener trabajo, y creo que es cuando más tuvimos de trabajo todos, ¿sabes? Porque, bueno, ya sabéis cómo es la gente. Luego, 2021 no me preparé y 2021 me preparé, pero no salí bien, porque no hacía las cosas bien. Y cuando siempre lo matizo, y lo digo, no hacía las cosas bien no significaba que me saltara la dieta, sino que comía deshoras, entrenaba deshoras, porque tenía mucha carga de trabajo. Entonces, el último en priorizar en mí era yo. O sea, me podía tirar 8 o 9 horas sin comer, entrenaba, lo que no hay que hacer. Claro, 2 ejercicios de bíceps me iba a currar, volvía y tal. Entonces, ese año no salí bien. Hice 2 campeonatos y no lo hice bien. Luego, 2022, volví a competir. Iba a hacer primera y segunda temporada, hice primera temporada, gané el IT Pro de Luxemburgo y luego, claro, no había más eventos aquí y me tocó ir a San Martín, eso es el Caribe, al lado de Jamaica. Hice tercero, si no recuerdo mal. Luego, ya no volví a salir hasta este 2025. O sea, ese año quería haber salido en Portugal, que había 95 kilos. Portugal siempre tiene 95 kilos, pero me lesioné del hombro y no pude salir al final. No podía posar, no podía hacer un doble bíceps bien. Entonces me resultaba horriblemente el poder prepararme. Y vosotros sabéis, cuando tenéis una lesión fuerte en un hombro o en cualquiera, o en una pierna, pues dices, joder, ¿para qué? Entonces, 2023 por trabajo. 2024, perdonad, por trabajo tampoco competí. Y 2025, que es este año, he vuelto a competir. ¿Y cuántos campeonatos hay de Elite Pro profesional? Muy pocos. O sea, ahora mismo menos que nunca. O sea, menos que nunca, y porque la IFBB en Sudamérica aguanta bastante bien, y Centroamérica, porque allí prácticamente, en este caso la NPC, no ha entrado aún con la fuerza que ha entrado aquí en Europa. Entonces allí siguen teniendo muchas licencias, siguen teniendo la reglamentación que teníamos aquí en Europa hace 5, 6, 7 años, que era que si te ibas te penalizaban. Vosotros sabéis, si te ibas a un internacional, la IFBB te sancionaba 2 años por haberte ido. O sea, digamos que no es que firmase, pero digamos, ellos tenían un poco la sartén por el mango y te decían, si te vas, 2 años sin competir. Ahora ya no es así. Pues mi experiencia, la verdad, pues que no ha sido grata. Realmente lo tengo que decir. Porque, joder, macho, que yo he estudiado juez, llevo muchos años en esto y las cosas son como son. Lo que tú no puedes pretender es que un culturista, un 212, que en este caso sería el 95, o un culturista open, tenga la cintura de un Classic Physique o de un Men Physique. O sea, estamos hablando de culturismo, está claro que tiene que haber un patrón en el cual pues, no se vayan los abdómenes, no haya ciertas anomalías en el físico y demás, pero no puedes pretender que una persona, como en mi caso, de 1,64, que pese 30 kilos más, porque yo pesaba un día antes de competir 96, entonces no puedes pretender que tener una cintura de 65 centímetros. Si vas a penalizar eso y le vas a dar a gente que viene de ser Classic Físico, de ganar, y como no había categoría Classic Físico, salir en culturismo open, a alguien que pesa a lo mejor 2, 3, 5 kilos menos de la estatura, pues yo no lo veo bien, Tony. Yo creo que el problema, ¿sabes dónde está, Sento? Que esta es la guerra que tienen la IFBB con la NPC, no la NPC con la IFBB. Porque ¿sabes lo que pasa? Esto es lo que decía el otro día, que dijo unas cuantas frases muy buenas, Sergio. Claro, dijo, no? Eso es el perro pequeñito que ladra para que el grande le haga caso. A ver, NPC no se fija, ¿por qué? Porque está muy por encima, años luz, y entonces ellos hacen su trabajo. Pero la IFBB, que estaba antes muy por encima de la NPC, se ha dejado arrasar, pero arrasar. Y entonces ellos, para seguir manteniendo de alguna manera que quieren ser diferentes, hacen estas cosas. Pero que es absurdo. Al final, ¿el culturismo qué es? Tamaño, estética y definición. Tamaño. O sea, tú no puedes poner un tío. Y más en una categoría de profesionales. Claro, y open. Claro, tú no puedes poner un tío. Es que no puedes, es que no tiene sentido. Y yo creo que están intentando rebuscar de tal manera el hacerse diferentes
que la están liando con gente. Y los pocos que les quedan se van a ir. Mira, Tony, te digo una cosa, y Óscar y vosotros lo sabéis. El único Elite Pro que queda en España soy yo. No queda ninguno más. O sea, en culturismo. Todos emigraron al NPC. Todos. De hecho, la gente que compartimos selección en ese 2016, ese 2015, que todos éramos amateur, todos fuimos profesionales de la IFBB. Solo quedo yo. ¿Qué cambiarías? Escúchame una cosa. Hostia, estoy harto de escuchar. preguntón. Sí, claro. ¿Sabes lo que pasa, Óscar? Estoy harto de escuchar que se me diga que yo estoy tirando por los IFBB. No. Si es que lo que pasa es que a mí me une a la IFBB un amor tan grande, porque como Igual yo empecé, que a mí. claro, yo empecé hace Se lo explicaba ayer yo a 25 una persona. Claro, yo llevo 25 años con IFBB y yo me hice profesional en IFBB, ¿vale? Y cuando se partió y se hizo NPC IFBB, me fui a IFBB otra vez por mi amor por la IFBB. Entonces yo en ningún momento, quiero que quede bien claro, les estoy recriminando nada, ni les estoy diciendo que... Estoy diciendo qué hace falta cambiar para que esto no siga pasando. Porque queda uno y seguramente quedarás el Uno paso en toda también. España, ¿eh? Cuidado, con lo que había. ¿Qué es lo que cambiarías? Mira, Tony, es que yo te lo digo, o sea, yo no puedo hablar de la IFBB mal porque soy delegado de Valencia. O sea, imaginaros a mí lo que me une a la IFBB. O sea, directivo de la IFBB. Pero las cosas están conforme están. O sea, están las estadísticas en la mesa. Está todo, está lo que se ve. O sea, es que hoy en día se puede ver todo. O sea, no hace falta, como antiguamente, que te tenías que creer lo que había dicho alguien que había estado en el campeonato o lo que salía en la revista. Ahora lo podemos ver todo por imágenes, fotos, vídeos y demás. ¿Qué es lo que cambiaría? Pues lo primero de todo es el valor de juicio a la hora de competir. Perdona, lo vamos a separar. A ver qué te parece, Óscar. Que tú también aquí seguramente... Óscar, como también es delegado, pues no le gusta. Yo, escúchame, como a mí al final me da igual todo porque yo ya estoy en otro nivel. A mí no me da igual, Tony, pero tengo que decir la verdad. Bueno, pero no puedo pero decir... ¿sabes lo que pasa? Que yo digo la verdad y encima la digo de frente, de cara y con la cabeza bien alta, ¿vale? Me vas a decir, si no te importa, ¿qué cambiarías en la Elite Pro, en la IFBB profesional, y después, qué cambiarías en la IFBB amateur, que ya no hay respecto a lo que había? Vale, si hablamos de la Elite Pro, que al final es la liga profesional mundial, lo primero que haría es que si quieres hacer una liga profesional competente y competitiva, ¿vale? Lo que tienes que hacer es eventos. Si tú no creas eventos, el atleta se hace profesional y ¿dónde va? Como yo, me tengo que ir a Sudamérica y gastarme una pasta en un avión y menos mal que la estancia, lo tengo que decir, el organizador del evento nos la pagaba. Pero al final dices, vale, veo el calendario de la Elite Pro. 5 eventos, 6, 7 en todo el mundo durante todo el año. Entonces pensamos, ¿cuántos eventos tiene la NPC profesionales? De culturismo. Yo hablo de mi categoría, ¿vale? ¿Cuántos tiene? 1 cada fin de semana, 2 cada fin de semana, 3 cada fin de semana. Entonces, ¿qué sentido tiene hacerte Elite Pro si no puedes competir porque no hay una liga profesional? ¿Me entiendes? Pero Entonces, ¿cuántos campeonatos Elite Pro hay? No profesionales. ¿Cuántos Euro Elite, cómo se llama ahora el campeonato este que hacen? Lo de la Diamond Cup. Diamond Cup. Bueno, ahora se llama Diamond Cup, Mr. Universo, que crearon, pero ya, por ejemplo, la Renault Classic ya no queda. Pues Este hay 2025. Eso debería ser campeonatos profesionales. Claro. Porque ese organizador lo que quiere es organizar un campeonato. Y yo digo una cosa, porque la gente me pregunta, Sento, ¿qué es eso de semi-pro? Que es este año. Es el nuevo invento. ¿Vale? Eso se ha dicho así un Pero poco. es que no hacen más que pegar, escúchame, no hacen más que pegar coletazos, tío. O sea, que no. Que lo que hace falta yo creo que es una reestructuración total de los directivos. ¿Vale? Que la gente sigue con la prepotencia y ya no estéis en el lugar de ser prepotentes. Antes lo teníais todo dominado, se os ha acabado el chollo. No, que escuchen un poco más. Claro. Yo siempre he dicho, porque, por ejemplo, yo tengo la suerte de en Valencia tener a Armando Márquez, que es un gran amigo mío, es un directivo de la IFBB internacional de muchos años, y él sabe que yo voy a campeonatos de guava, con atletas, a campeonatos de AEF, a campeonatos de NPC, a campeonatos naturales. Y siempre me dice, Sento, dime qué es lo que ves por ahí. Y digo, pues mira, en guava veo que hacen esto y esto y esto. En NPC hacen esto y esto y esto. Entonces, no nos tenemos que fijar en nadie, pero quien funciona al final es un referente. Que sí que fijarse. Entonces, escúchame, hay que hacer algo. que los chinos viven de copiar, colega, y son los número uno, Son no los son el reyes. número uno en el mundo. Escucha. Entonces, yo primero, ¿qué cambiaría a nivel internacional en una liga profesional? Ya que estoy yo en la liga profesional. Eventos. Si no hay eventos, yo no puedo competir. Entonces, ¿qué hago? Me voy a otra liga. sigues. Me voy a otra O sea, liga. yo cuando- Aunque tenga que empezar de cero. Claro. O sea, me voy a otra liga y empiezo de cero. Si tengo que pasar por un regional, a mí me da igual. Es que fíjate la decadencia, tío. Yo en el 2018, cuando dejé el carnet profesional de la NPC, me fui a la IFBB
yo hice unos cuantos campeonatos y en todos habían más de 20 tíos profesionales compitiendo, ¿me entiendes? Y es que ahora no quedan ni campeonatos ni tíos, o sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿de verdad que nadie puede hacer una reflexión e intentar solucionar todo eso? Y aquí tenemos a este señor que nos puede dar su opinión de qué es lo que necesita. Escucharlo un poco, por favor. Es que tenéis que escucharlo un poco. Porque al final va a ser todo que no se va a poder recuperar de ninguna de las maneras. Claro, es que llega un momento que cuando Yo tú estás siempre he en la dicho UI que o en la UCI... IFBB no tiene que haber hecho una liga profesional propia. Tiene que haber hacer que creciera más todavía la amateur, que los amateurs tuvieran un estatus, como antiguamente cuando yo competí, que había un tío que había ganado 5 veces el mundial, pero 5 veces que había ganado 5.000 pavos cada vez que fuera a ganar. ¿Vale? Ese dinero profesional que fuera amateur. Y no se habría ido ni Dios. Nadie se hubiera ido a competir a la NPC profesional. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿cómo se dice esto? No sé cómo decirlo. Una idea, ¿vale? Ahí tenemos una idea de hacer algo diferente. Y ya lo tenían organizado, si no tienen que hacer nada más. Sino ese dinero que están volcando en un montón de campeonatos, Diamond Cup, historias, vuélcalos en internacionales amateurs y haz que el amateur no se quiera ir al profesional. Es sencillo, no está complicado. En o en Sudamérica, en este caso, sí que la IFBB sigue estando fuerte, porque yo, por ejemplo, la semana que viene que marcho a México, en el Mr. México, que es, digamos, el equitativo al Campeonato de España IFBB, evidentemente allí son 130 millones de personas y aquí somos 40 y algo, 48, 49, son 1.700 atletas. Claro, pero es que aquí en España, con esos 48 millones, que no eran 48, que hace 25 éramos 40, ¿vale? Ibas a un campeonato de España y habían 400 o 500 atletas. Campeonato de España, Tony, de Cartagena, 550. Por eso te digo. 550. Hay que dividir el campeonato en dos. Claro. Y empezar a competir el viernes porque ya no da bastante con sábado y domingo. Y no había crossover, ¿eh? Porque No, ahora, no, eso no ahora existía. hay gente que alardea de, no, es que en el Campeonato de España somos 200. Y yo digo, dígame, Classic Physique. claro, digo 200, pero hay 70 crossover. Entonces, al final, reales, ¿cuántos somos? Porque si yo puedo competir en clase física, en física y en culturismo, Tres categorías, 3 tíos. soy 1 para 3. Si lo sumamos así y somos varios, al final somos un cómputo de 200 y pico. Pero reales, ¿cuántos somos? Por eso digo que yo me gustaría que alguien escuchara, o sea, que esto, lo vuelvo a decir, que no es hablar mal de ellos. Es que alguien escuche a la gente, las necesidades y que se reciclen y que se actualicen con lo que la gente quiere, con lo que un tío como tú, que lleva ya un montón de años de profesional en la IFBB y no tiene dónde ir, si es que vas a acabar marchando, seguro. O sea, lo veo, ya me lo dirás. Y te invitaremos otra vez para que vengas. Que joven, Porque, coño. claro, porque es que 42 años. Si es que yo pensaba que eran mayor, tío. Y no por el aspecto, sino por los tiempos que por llevan. claro, por la carrera que llevan, ¿no? O sea, de verdad que vamos a ver quiénes son de los directivos del FB que nos llamen y que vengan aquí a darnos explicaciones. Que no estamos aquí para despellejar a nadie. No, Estuvo Emilio hace poco aquí. Emilio organizaba el Don Benito. Don Benito era el campeonato más importante que había en España, por encima incluso del Campeonato de España. Estos últimos años, desde el 2010, digamos, porque creo que el último año de Don Benito fue 2014, si no recuerdo mal. Bueno, pues Don Benito iba a todos los mejores de amateurs de España a pegarse por los 2.000, 2.500 de la época. O sea, de que había para el primero. Ahora intentan hacer algún campeonato con pasta o con dinero, pero realmente, ¿cuántos van? O sea, si es que a mí, y esto suena duro decirlo, pero a mí me llaman los organizadores de los eventos, siendo yo preparador, Sento, ¿cuántos atletas me vas a traer? Eso nunca se ha hecho. O sea, bueno, nunca... Yo se lo hacía en los Opens. Llamaba a la gente, incluso a los competidores. Claro, estamos hablando cuando yo decía los Opens a Minostar, que todos los profesionales que tú has dicho antes eran amateurs. Y yo los llamaba personalmente. Pero es que tú sabes, a mí Juancho me llamaba cuando hacía Muscle Power, ¿sabes? Juancho me llamaba y la gente no sabe ni lo que es el Muscle Power. ¿Sabes lo que pasa? Pero ¿sabes? Juancho llamaba también ya al final, porque cuando yo hacía los Muscle Power en el 2007, en el 2009, en el 2000... O sea, antes no se llamaba a nadie porque no hacía falta, es que éramos los... Es que íbamos los fines de semana todos los mismos a un campeonato a otro. Es que no hacía falta. O sea, sábado y domingo. Escúchame una cosa, yo hasta por ejemplo, el Campeonato de España, que era lo último que hacíamos, luego el Mundial. Lo que hablamos, en el 2010 estuvimos juntos, Óscar y yo, en el Open de Don Benito. ¿Cuántos éramos, Óscar? ¿Éramos 20 y pico de tíos o 30? Sí, una barbaridad. Un Open nacional, ¿me entiendes? Y al final, ¿quiénes quedábamos? Los 6 primeros. O sea, pero escúchame, pero que no había que preocuparse en llamar a nadie, porque esto funciona. Mira, escucha. Si tuvieras que diseñar una rutina perfecta de hombros, ¿cómo sería? Cuéntame por qué eliges cada ejercicio y cómo los ejecutas para sacarles el máximo partido.
Eso porque te has visto los hombros que llevas, ¿eh? Cierto. Pero si es que realmente, justamente, el hombro es uno de los grupos musculares más sencillos de trabajar, porque tiene 3 cabezas, anterior, lateral y posterior. Y simplemente hay 4 ejercicios los cuales, de manera individual, puedes trabajar. Cabeza anterior, un press, sin lugar a duda, todo lo que sea un empuje va a ser lo más efectivo por encima de una elevación frontal, que no tiene más misterio. Para la cabeza lateral solo existe que una elevación lateral, ¿me entiendes? Entonces meteríamos primero, yo siempre soy de hacer dos rotaciones, o sea, anterior, lateral y posterior. O sea, 2 ejercicios de anterior, 2 de lateral y 2 de posterior. 1, 1, 1, 1, 1 y 1. Entonces haríamos un press con mancuernas, con multipower o en máquina, haríamos una elevación lateral a 2 manos y haríamos un posterior, un face pull o unos pájaros. Y luego volvería a hacer la anterior, una elevación frontal, porque es que no hay más. Y luego volvería a hacer una elevación lateral a una mano, quizá a lo mejor con cables o en polea para mantener la tensión. Y por detrás, si hemos hecho un face pull, unos pájaros, y si no a la inversa, y ya no hay más. Vale, ¿qué es un face pump? Este que se tira así. Un face pull. Que tiran así, Bueno, que yo tiro lo así. hablamos del face pull porque se llama así. Le he dicho a la Bea, le he dicho a la Bea, a mi Pásame mujer. una nota con No, le he dicho a mi mujer que el próximo día lo voy a tener aquí encima, un libro de español e inglés, porque colega, o sea, esto se ha convertido ya. O sea, aquí no se le da nombre español a nada, ahora todo inglés mola más. ¿Y qué pasa? ¿Que si entrenas en inglés te pones más fuerte que si entrenas en castellano? Sin lugar a dudas. Somos españoles, joder. O sea, escúchame, te iba a decir así, yo siempre llevo una bandera, hoy no la llevo. O sea, pero escúchame. Si ahora no se dicen descendentes, se dice drop set. Drop set, A mí me cuesta muchas veces Es que yo ciertas sigo, palabras, es que ¿eh? yo sigo sin hacer mala idea, tío. O sea, Bueno, no tienes por qué. ¿estamos locos o qué? Es que no tienes por qué. Por favor. No tienes por qué adaptarte a eso, Tony. Vale, ¿no me has dicho en qué quieren mejorar la IFB amateur? La IFE amateur realmente, si partimos desde la base de los autonómicos o los regionales que han habido siempre, que tú no puedas ir a un campeonato de España, primero, si no has pasado por un regional, y segundo, o un autonómico, y segundo, que tú hayas quedado bien. Ahora, hoy en día, puedes ir a un nacional y ya está. Cuando en aquella época teníamos que pasar por un regional y tenías que a lo mejor hacer top 3 o ganarlo para poder ir al campeonato de España. No podías ir así como que no quiero. Bueno, voy directamente. Entonces, Ya, pero entonces, ¿sabes lo que pasa? Si ahora hacemos eso, ¿sabes lo que va a pasar, no? Que el campeonato de España no existe. no existe porque, claro, realmente, claro, si no hay existe, pocos. no existiría. Si tú le dices. Si puedes ir a un europeo sin haber hecho nada. Claro, es que. Es que me duele el alma, tío. Me duele el alma, tío, todo esto. Yo intentaba explicar esto a una persona que no voy a decir a quién el otro día. Suéltalo. Suéltalo, Oscar. Nosotros, para ir a un internacional, necesitábamos pasar por una preselección que te la tomabas muy en serio. Como Más fuera- que el campeonato, Sí, Óscar. porque sabías que ibas a ver allí a los que de verdad estaban fuertes y te estabas jugando tu puesto, ¿vale? Y no había puesto para todo el mundo. O sea, era una competición más, como tú decías, que contabilizabas también las preselecciones. Ir como selección española era un orgullo de la hostia, ¿vale? Si tocabas Máximo. el himno nacional ya es, bueno, como más Márquez, igual. Eso ya no existe. Entonces, ¿para qué voy a ir a un campeonato de Europa? ¿Qué Claro. significa para mí un campeonato de Europa? Pagas. Significa más una tarjeta pro, ¿no? Claro. Pues ahí está el fallo. Pero, Tony, si yo recuerdo de ir al Instituto Antonio Machado, donde se hacían las preselecciones, y el instituto, o sea, todo el patio de butacas a reventar de gente, o sea, venía de todas las partes de España a ver una preselección. Había más gente en una preselección de público que en un campeonato de España. De los que íbamos allí. O sea, ¿cuánta gente se ha quedado fuera que han sido multicampeones de España? O sea, era salvaje. Te seleccionaban y hacías una fiesta de 3 pares de cojones, tío. O sea, yo me venía de Madrid a Valencia, pero vamos, o sea, una fiesta como si... a mí ya me daba igual el Campeonato del Mundo, los Juegos del Mar Mediterráneo, el Campeonato de Europa. Yo ya me venía Estaba feliz. seleccionado como eras Claro, uno ya de era los, lo máximo. eras uno de los elegidos. Es que ahora no se les da importancia a los atletas Igual. bajo ningún concepto. La única importancia que tienen hoy en día los atletas para ir a un campeonato de Europa es que van a soltar 500 pavos. Claro. Esa es lo importante que son. 500 pavos, Sento. Igual, Pero si a nosotros no lo 500. pagaban todo. O sea, si a ti, o sea, si el Mundial 2014 era en Brasil, que fue en Brasil 2013 Marrakech, te lo pagaban todo. O sea, Bombay, China, Santa Susana, Benidorm, todo a gastos pagados. O sea, lo único que tenías que hacer es, si viajabas desde Madrid, te ibas a Madrid con tu coche, con el AVE o con autobús, y es lo que te pagabas tú. Vale, ahora, sinceramente, ¿tú crees que esto tiene arreglo? Quiero pensar en que sí que tiene. Sinceramente, ¿eh? Dímelo verdad. Pero ¿eh? sí. Quiero pensar en que sí que tiene, y quizá a lo mejor suene mal porque no me gusta hablar en primera persona, si la gente pensase como pienso yo.
de cómo. Claro, Óscar, es verdad. Tienes Pero como razón. pienso yo es como pensáis vosotros. Sí. Claro, ¿me entiendes? Hablo por mí porque me hace la pregunta a mí. Pienso que sí. Pero el problema es lo que tú has dicho. Si el ego de la gente que dirige la IFB no quiere ver más allá de su ombligo o de lo que están haciendo, bueno, blanco y en botella, se te va la gente, algo mal estás haciendo. Como si yo soy preparador y, no sé, el año pasado tenía 100 atletas preparando y ahora tengo 50. No se me han ido 50 porque se han ido porque han querido. O sea, algo mal he tenido que hacer algo yo. ha pasado. Claro, hacemos autocrítica y decimos, a ver, ¿qué está pasando? Nos sentamos en una mesa, nos reunimos, cogemos atletas, que realmente al final son los que van por el mundo. Porque los directivos al final, pues bueno, el que es autonómico se queda en el autonómico, el que va al Campeonato de España puntúa en el Campeonato de España, pero no va por el mundo. Entonces, hacerle caso, ¿no? O sea, es como cuando tú ponías el ejemplo de Marc Márquez. O sea, los técnicos sabrán mucho de técnica, de la moto, de poner la telemetría y tal, pero al final el piloto es el que llega y dice, no, la moto se va adelante, se va detrás. Entonces, el atleta es el que tiene que, un poco la gente directiva, sentarse con los atletas, que llevamos tantos años en esto y decir, chicos, darnos nuestra opinión, vamos entre todos un poco a hacer algo esto para que la IFB vuelva a ser lo que era antes, o intentarlo por lo menos. No quiero decir que plagien la IFB lo que están haciendo otras federaciones, otras asociaciones, pero por lo menos que tengan un poco de sentido común y cojan un poco, o sea, dejen un poco el ego de lado y que, bueno, en vez de estar siempre con el traje y la corbata, que se pongan un poco el traje de las trincheras. Yo desde aquí no quiero dar la sensación de que estamos ni a favor de una asociación determinada ni en contra de otra. O sea, nosotros, Óscar y yo hemos cogido aquí una historia muy chula, que nos gusta mucho, que nos lo pasamos muy bien, ¿verdad, Óscar? Sin duda. Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros podemos ser, a lo mejor, el sitio donde nos podemos reunir sin tapujos, sin pasar vergüenza, que nos puede ver todo el mundo porque nos ve mucha gente. Y conectar con esa gente. Ay, cada vez nos ve más gente. Y desde aquí invito a cualquier directivo de IFBB que quiera dar su explicación y que pueda hablar y escuchar a señores como tú, que lleváis, como yo, que llevamos como Óscar, que llevamos 30 años compitiendo en IFBB, si nos quieren dar el porqué de lo que está pasando y si tienen pensado hacer algo nuevo o si ¿Cuál quieren es el objetivo? Claro, o si quieren escuchar a la gente para intentar mejorar. Y lo bueno de nosotros, que somos románticos, como bien decía yo antes cuando me presentaba, románticos de la IFBB, somos gente que, por H o por B, al final, tú no puedes decir, yo solo preparo gente para IFBB, porque si no, no comeríamos. Preparamos gente pues, para otras Guava, NPC, ICN, de esta de la de naturales, a todos. Déjame que diga algo más. Mira, por Café y Doble Bíceps no llevamos un año. Haremos un año en enero, ¿verdad que sí, Óscar? Enero. En enero hacemos un año, ¿verdad? Estamos en el mes de septiembre, octubre casi. O sea, no llevamos un año todavía. Hemos hecho ya casi 40 capítulos. ¿Verdad, jefe? Hemos hecho casi 40 capítulos. Os puedo decir que de la única asociación importante que no ha venido nadie a hablar con nosotros ha sido IFBB. Ha venido Emilio Martínez de la NPC, que es el máximo exponente, que nos estuvimos hablando de él a nivel personal porque tampoco queríamos entrar al trapo muy fuerte, pero estamos esperando que Emilio nos vuelva a decir de venir a hablar de la asociación. Ha venido el Virgili, que es el presidente de la Guava. Qué bien lo está haciendo Guava, ¿eh? Muy bien. Qué bien lo está haciendo Guava. Muy bien. Yo le felicito a Miguel y siempre, yo soy amigo de él, ¿eh? Sí, personal. muy Y a mí bien. me trata muy bien. Guava está haciendo lo mismo que hacía siempre. Sí. Pero los demás han bajado la guardia. Pero entonces quiero que a ver si uno de la IFBB nos llama y se ponga en contacto. Escucha, que es muy fácil encontrarnos al camino. Que nos van a ver nuestros teléfonos. Son muchos años ya. Si no lo tienen de cuando nos registramos en los eventos, que es el mismo de hace 20 años. Que alguno quiera venir aquí y exponer y nos dé explicaciones a todo esto y a ver si podemos mejorar en algo. Seguimos contigo. ¿Qué está por venir? ¿Dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué está por venir? Lo puedes decir todo. Sí, no, yo lo digo. Aquí hay que decir las cosas, que aquí venimos a... Pero si es que yo lo digo, si es que yo lo que quiero es competir, porque es lo que me mantiene activo. Porque si no, al final acabaría siendo, con todo el respeto del mundo, sería un usuario de gimnasio. Cuando uno no compite y no tiene... Yo siempre se lo digo a la gente me dice, no, siento que quiero mejorar y tal. Si tú no tienes una meta puesta de una fecha, en un lugar determinado, bajo una presión que tú te pones, que es competir, al final acabas
comiendo bien, entrando bien, No, pero no es tienes todo. esa exigencia, ese límite que dices, no perdono ni un minuto de cardio, que vosotros lo sabéis, no perdono un minuto de entreno. O sea, 100 son 100 de pollo, no son 101 ni 99. De la otra manera, pues se va por un poquito más, por un poquito menos, y te vas dejando un poco de lado. Pues mi próximo evento, cuando se emita ya habré competido, este programa será este 5 de octubre en México, y a partir de ahí, yo lo digo, que no sé hacia dónde camino tiraré. Tengo muchas opciones, tengo muchas cosas pensadas en mente, pero dependerá un poco del resultado. Porque al final, uno cuando es atleta y es Nobel, no sabe si le han puntuado bien, si le han puntuado mal, pero cuando uno lleva muchos años en esto, ya sabe realmente si tu lugar es primero, si no es primero, si eres último, si no eres último. Entonces, en función del resultado, y como bien digo, a mí no me importa empezar una carrera de cero en ningún otro lado, porque yo lo que quiero es competir. Si en algún sitio creo que no me corresponde, ya no por el esfuerzo, porque al final aquí no gana el que más esfuerzo hace, sin lugar a dudas. Porque yo soy una persona que lo da todo para una preparación y a mí me encanta hacerlo todo lo más perfecto posible. Pero si yo no quiero nunca que me den algo que no es mío. No me sentiría orgulloso ni diría esto no. Pero tampoco me quitéis lo que es mío. Porque yo lo sé y vosotros sabéis, y lo estábamos hablando antes, cuando estábamos tomando café fuera, que tú me decías, Sento, tío, es que a mí tal... Y yo, Tony, estaba yo ahí y lo estaba viendo. Entonces, nosotros somos suficiente autocríticos con nosotros mismos para dar nuestra misma opinión o valoración de lo que ha sido el evento. Y luego que le quieran dar las vueltas que quieran, pero es que esto lo que es. O sea, es que esto Claro, es que esto es lo que hablábamos antes. O sea, si esto es culturismo y yo estoy en una categoría de culturismo, juzga culturismo. Está claro. Y que te digan, oye, tío, la franja del posing que no sea de 1,5, que sea de 2. Vale, no hay problema. Pero, tío, bajo unas directrices, lo que siempre ha sido. O sea, no intentemos... Es que si no, al final nos quedamos sin culturismo, en este caso ni IFBB. Por eso ha migrado toda la gente. Yo he querido intentar remar contracorriente, porque yo lo sé, que a lo mejor me voy a otra asociación, me voy a otro lado y me pasa lo mismo. Claro, tampoco me daría igual, porque yo al final, a mí, pues dentro de la satisfacción propia de todos los atletas, llegar y haber dado el máximo. Al final es un deporte subjetivo. Al final los jueces, por mucho que haya una reglamentación y tal, el gusto personal muchas veces prima. Y al final a lo mejor dices... Joder, Óscar, tú eres más amigo que Tony. Te voy a dar algo al revés. Tony, tú eres más... Venga, va, pues si... primero y segundo. Hostia, Tony, primero y segundo. No me gustaría verlo así, porque yo nunca lo haría así. O sea, yo siempre puntuaría sobre lo máximo profesional posible bajo una reglamentación. Por eso el otro día decíais que si la gente con repercusión en redes sociales tenía un poco más de favoritismo a la hora de puntuar. Me jode decirlo, pero es así. Sí. Y no debería ser así. Se tendría que primar una carrera deportiva antes que una carrera mediática en unas redes sociales. Entonces, en función del resultado, tomaré una determinación otra o irme a otro sitio. No me tiembla el pulso de dejar de lado todo lo que he hecho por algo, bajo todo mi amor y pasión, para empezar de cero en otro sitio. Me da igual, ya me puede criticar todo el mundo y demás. Seguiré siendo el mismo. Seguiré predicando con el mismo culturismo. Seguiré enseñando a la gente los valores que me enseñaron a mí en su día Eduardo de la Asunción, Juan Antonio Beite y demás. Que para mí, ya me pueden decir, porque mucha gente me trata de que yo soy un psicópata a la hora de preparar a la gente, de decir, no te tomes esto, no metamos salsas, el café sin sacarina. Pero lo que tú decías, Tony, nos pueden llamar locos, pero el pollo hervido no funciona. Y al final hay detalles que encima de un escenario se notan. A mí la gente, yo tengo gente que preparo, que he tenido la suerte que en este caso han seguido mis pasos a la hora de prepararse, me refiero, yo digo, bueno, oye, Sento, el pollo, ¿cómo lo hago? Tal, hazlo así. Oye, tal cual, el tal... O sea, me acuerdo en su día Jimmy Atienza que me decía, Sento, el arroz, tú cuando lo cueces lo metes en la nevera, baja el índice glucémico, tal, luego lo metes en el microondas, lo calientas, hacíamos ahí unos batiburrillos que no veas. Pero al final es lo que digo, o sea, mi esencia no la voy a perder. Me da igual quién me pueda criticar a la hora de, hostia, Sento, tú te has dejado de aquí, te has ido allí y tal y cual. Yo pienso que por la persona que soy, creo que tengo las puertas abiertas en todos los lados porque nunca he tenido ningún enfrentamiento con nadie. Pero es que al final, ¿sabes lo que pasa? Que a ti te pueden recriminar algo si la gente que te lo recrimina siguen siendo los mismos que eran. No digo los mismos que las mismas personas que eran, sino que tuviera el mismo prestigio que tenían. Pero si los que han perdido el prestigio han sido ellos, ¿qué pasa? ¿Que tiene derecho todo el mundo a irse a probar otra cosa y tú no porque es Sento que lleva 25 años aquí? O sea, cuidado, escucha por la cosa. O como me dijeron a mí, que eso lo tengo yo metido ahí, ¿sabes? Que con lo que habían hecho por mí, o no, o lo que he hecho yo por vosotros. O sea, escúchame. Lo que tenéis que hacer es intentar cambiar un poquito
esa prepotencia. el enfoque. Sí. Pero si al final, El Tony, enfoque. o sea, una asociación, una federación, ¿quién la hace grande? No lo hacen los directivos, los atletas. Siempre. Entonces, cuando nadie te podrá decir, Tony, lo que hemos hecho por ti. No. A mí me lo han dicho. A mí me ha costado dinero A mí me lo han estar dicho, ahí. a mí me lo han dicho. Yo no he competido más, como decía antes, porque yo no tenía más dinero. Yo he llegado a salir de trabajar y tintarme en el vestuario del trabajo e irme a competir. He bajado con la selección española de competir. En Benidorm, por ejemplo, la cena de gala y yo tener que venirme a trabajar. Nadie ha hecho nada por mí, al revés. Yo creo que he sido de los que siempre he aportado, ya no como Sento, sino como preparador, todo lo que ha podido al culturismo. Bueno, pues. Tranquilo, esto no lo puedo sacar ya. ¿No? No. Venga, va. Acaba de decir, ha metido una frase ahí que es donde yo quiero meter la pregunta. Como preparador. Es un muy buen preparador, eso ya lo sabemos. De hecho, también prepara gente de fuera, bastante. Qué pelota ves. No, eso no, la pregunta no de peloteo, al contrario. A ver, Ahora la que me espera. Y eso que Oscar, Lo has suavizado, lo has que suavizado. Oscar es un tío bastante neutral. Siempre, o sea, como soy el un aceite, vendedor, que no soy un se mueve. vendedor nato. Entonces te estoy vendiendo la pregunta. Sabes que hoy en día, en comparación, creo que ¿no? la tendencia que nosotros tenemos de prepararnos con el consumo de según qué sustancias, hoy en día esto se ha vuelto un poco una locura, ¿no? Tú sigues preparando a la gente con la misma idea que teníamos hace 20 años, que supongo que es la que haces, supeditando siempre el entrenamiento, la dieta. Por y encima aparte, de todo. Y aparte lo otro, evidentemente, es una cosa que se tiene que pasar si quieres llevar a un nivel alto. ¿Qué te parece todo esto que hoy en día, estas locuras de cantidades que utiliza la gente, chavales muy jóvenes encima? ¿Hace falta de todo eso? Es que te voy a decir una cosa. Aún pasa poco para las locuras que se hacen. Aún pasa poco. O sea, yo... a ver, tú me dices a mí, Sento, esto, y yo me lo voy a creer lo que tú me digas. No me voy a creer de lo que me diga o lo que vea en las redes sociales. Pero hay gente que me dice ciertas cosas que yo digo, no se ha pasado nada porque Dios no ha querido. O sea, yo sigo pensando y sigo haciendo las cosas como las hacíamos antiguamente. O sea, que si el límite está aquí, No llegas por ahí. aquí. No, claro. Nunca aquí. No, porque va a pasar Nunca. algo Sí. seguro. Hombre, si ya aquí te va a pasar, probablemente por H o por B, porque es que yo siempre lo digo. O sea, la única manera de que no te pase nada Es no hacer nada. Claro, o sea, no ayudarte de nada. Pero por poco que te ayudes, ya vas a tener el riesgo de que algo en la vida te va a pasar, por poco que sea. Entonces, bueno, vamos a intentar jugar por debajo de la línea roja, del corte de inyección o de las vueltas, ¿no? A nosotros que nos gustan los coches. Sí. Pero es que el problema es que la gente no le tiene respeto. O sea, ya no es que tengas miedo, porque yo creo que miedo no hay que tenerle respeto a las cosas. Vale, pues ahora. Y si nos vamos aquí arriba, pero aquí arriba los 365 días del año. Porque nosotros siempre estamos abajo y hay un momento en el cual el riesgo aún lo bajamos porque nosotros paramos. Cuando digo paramos. Paramos. Eso ¿Vale? es, paramos. Cuidado, Paramos ¿eh? de verdad. No es que... Porque la gente ahora dice que parar es soltar un poco el pie. Sí. O sea, de Las- 200 bajar, o sea, de las 200 por Cruise. hora bajar a 100. O a, Nosotros, o a 150. claro, y nosotros vamos a 100 y paramos a 0. A cero. Como si llegáramos a un semáforo o a un stop. Vale, pues mira, ahora esto me ha requerido. Al final no vamos a alargar. ¿Has visto? No Es me lo quiero que alargar, hay. no vamos a alargar. Es lo que hay. Bueno, esto ha requerido a otra pregunta que te voy a hacer yo, y es que yo he preparado hace un par de semanas a un atleta, un chaval que se llama Blas, que ha hecho un buen puesto en naturales, y me dijo, Tony, no te lo vas a creer. Desde aquí un saludo, Blas, si nos está viendo. Hizo un tercer puesto en la categoría suya de menos de 75 kilos. Natural, 400 competidores. Explícame eso. Mira, el tema de las federaciones naturales, o las asociaciones, porque federaciones No son ninguna. No hay ninguna. O sea, reconocimientos están algunas autonómicas de la IFB y ya está. Lo demás, al final es como si yo monto la asociación que se llama Sento Lombrada, pongo dinero, sin poner dinero en un escenario y viene el que quiere, ¿vale? Paga una licencia y demás. ¿Qué es ser natural? Para mí ser natural es alguien que durante toda su vida no ha utilizado nada. No natural ahora que no doy positivo y hace 2 años sí que utilizaba sustancias. Porque al final, por H o por B... Menos de 2 años. digo 2 años por poner un ejemplo. Es que las Porque tú sustancias, la detección de las sustancias caduca. Claro. Entonces, yo me he beneficiado de algo que ahora mismo mi cuerpo, a nivel de sangre o a nivel de restos o de residuos, no da positivo, pero yo sí que he generado una mejora física gracias a esas sustancias hace años. Para mí, la federación o las asociaciones naturales hay que cogerlas con pinzas. Sí, pero escúchame, 400 competidores en un Yo he regional. estado en los de AECN, allí en Liria, en Valencia. 400. Claro. Más que nunca. Cuando nosotros competíamos, mira, pongo un ejemplo. 2012,
o 2011, no me acuerdo qué año era, Ángel Calderón y yo, queríamos competir en naturales. Y en aquella época existía la de Torrent aquí en Cataluña, Sí, que sí. era la de Cataluña. La que- VBN esa. la Sí, UBIN. que esa sí que estaba reconocida por el gobierno catalán, te becaban y todo para ir al Mundial Natural y tal. Pero en el resto de España no existía nada. Y estaba, la gente no sabe quién es, Chema Menéndez, que es un romántico del culturismo, una persona, bueno, tenía su federación o asociación naturales y como en aquella época no había controles antidoping, era un poco el, a ver qué físico tienes. Y Ángel Calderón y a mí no nos dejaron competir en naturales porque decíamos que ya destacábamos mucho. Claro, estábamos muy fuertes para pensar que éramos naturales y éramos totalmente naturales. Y no nos dejaron competir en naturales. Imagínate, el control antidoping era tú sí, tú no. En función de la cantidad de masa muscular que tenías. No, aquí no valía genética ni nada. Eso me pasa a mí con un atleta también. Claro, pues, ¿me entiendes? No habían controles antidoping, ni polígrafos de esos que hay ahora, ni nada. Entonces nosotros tuvimos que competir de manera súper natural. Pero cuando digo natural, es natural, ¿eh? O sea, ni una pastilla ni un diurético que da positivo hoy en día, ¿eh? Sí, sí. Competimos en AF totalmente natural. Y las fotos están ahí y demás. Y con todo el orgullo del mundo. Fijaros cómo cambiaron las cosas en los tiempos aquellos de que te decían a dedo que sí o que no. Y ahora te hacen un control antidoping, pero si tú no das resto y hace un año has consumido, sigue siendo, ya eres natural. Ya eres Y tú te natural. has beneficiado de esas sustancias. Bueno, pero es igual. 400 competidores contra 30 del próximo que se va a hacer aquí en Cataluña. Aquí en Cataluña se va a hacer un campeonato ahora y hay 30 De competidores. dopaos. De dopaos. Y hay 400 naturales. O sea, ¿qué está pasando? O sea, es que esto es increíble. A ver, ¿qué está pasando? Primero, que está bien, porque creo que. O sea, yo no quiero distinguir entre el culturismo natural y el culturismo no natural, ¿vale? O el culturismo que utiliza. El culturismo es culturismo y ya está. Siempre hay una guerra ahí, vamos. O sea, sobre todo los que son naturales contra nosotros. Cuando nosotros todos hemos sido naturales. Y creo que la mayoría de culturistas no naturales ha competido siendo natural. Lo que pasa es que la gente no tiene memoria. De hecho, la mayoría que compite en culturismo natural no habían ni nacido. O tenían los dientes de leche cuando nosotros ya competíamos, cuando no había culturismo natural, siendo naturales. ¿Qué está pasando? Pues que creo que ahora mismo el deporte del culturismo se ha abierto mucho a la sociedad, se han generado, digamos, este tipo de asociaciones ya muy potentes a nivel de no utilizar ningún tipo de farmacología y con esos controles que hacen ellos de orina, de polígrafo y demás, y la gente ve que no hace falta poner en riesgo su salud para poder competir. Entonces, hay mucha gente que compite de natural y luego da el paso y se deja de ser natural para utilizar ayudas. Pero pasa eso, que se ha abierto tanto el culturismo, ahora con todos los gimnasios que hay, que hablábamos de los horarios, de que al final dices, un centro comercial al final se mueve más por el gimnasio que por las tiendas de ropa. Pues, ¿qué ha pasado? Que la gente ahora dice, hostia, tengo acceso a competir sin arriesgar mi salud contra todo el mundo que vaya, por lo menos, o piensen que vayan no natural, o sea, sí, siendo natural, Tony. Bueno, Santo, 1 hora. Nos hemos pegado. ¿Qué te parece? Buah, pues como si son 4. O sea, yo cuando hablo de esto. Muchas gracias, amigo. Tony, muchísimas gracias a vosotros, Oscar, tío. Un Te voy a hacer placer. la última pregunta. ¿Otra Tony, más? me cortas, tío. Qué bueno. Nada, eso esta, va de las manos, esta esto. es un poco de egoísta. Una pregunta egoísta por nuestra De ego, parte. de ego, de La hago ego. yo, pero para los dos. Es catalogar un poquito en Que- una escala del 1 al 10. Que no diga eso porque yo no lo haría, porque a mí no me gusta que me puntúen bajo. Este me hombre, gusta ganar. Siempre con el orgullo. Pues del 1 al 10, ¿cómo nos darías, qué puntuación nos darías por el podcast? ¿Y qué harías tú extra o qué podrías cambiar si quieres cambiar alguna cosa? Antes de darte la puntuación, fijaros, yo siempre doy la opinión, ¿eh? O sea, no soy. Si tengo una mala reseña, no la doy. Porque no me gusta dar la Hacer nota. daño. ¿Me entiendes? Porque en algún momento me la podrían poner a mí por algo que haya podido fallar. Entonces, siempre me acuerdo de una de las cosas muy sencillas, que es cuando tú vas al aeropuerto y vas al baño, está el circulito rojo, amarillo, o sea, y verde, que si está limpio le das al verde. Yo casi siempre le doy al verde porque está. Si veo que no está, no le doy al rojo. No me gusta hacerle daño o poner esa reseña. Entonces, evidentemente aquí probablemente podría hacer lo mismo, pero para mí del 1 al 10 es un 10. Y no lo digo por cumplir. Yo comento muchos de los invitados y los he visto absolutamente todos. Creo que es hoy en día el mejor podcast de culturismo en el cual se puede hablar abiertamente y sobre todo por la calidad, no la cantidad, la calidad de personas que traéis aquí. Y ya no lo digo por mí, sino por todos los atletas que han venido, que creo que todo el mundo ha aportado muchísimas cosas buenas para que la gente, sobre todo que empieza en este mundo, sepa pues de la suplementación, porque habéis traído gente de la suplementación, a directivos, como tú dices, de unas asociaciones, atletas que ya no compiten
Y otros que llevan compitiendo 30 años, como Alfredo, que vino hace poco, y dices, jolín, macho, si es que aquí puedo coger un montón de ideas muy buenas. Para mí es un 10. ¿Qué le aportaría yo a este podcast? Una cosa que me encantaría, porque molaría, público. Eso hay que decirlo Bueno. al jefe. Eso hay que montarlo. El público sería la leche. Eso hay que montarlo. ¿Sí? ¿Tú crees? No ¿tú sé. crees? Totalmente siempre No se lleno. descarta, ¿sabes? Que alguna vez lo hemos Sí, comentado. pero ¿tú crees que vendría la gente? Sí, hombre, joder. Y ¿Tú tal. crees que sí? Cada vez más, Tony, te lo digo yo. Tony, frikis hay en todos lados, tío. Sí. No, frikis y gente que quiera aprender. Broma. No, no, Es cachondeo. pero me refiero, Tony, no, que al final somos unos frikis, ¿no? Porque al final yo vengo de Valencia Posta aquí a grabar con vosotros. Sí, sí. Y cuando tú me lo dijiste, Óscar, que por parte de Tony también, Encantado. ¿qué te dije yo, Tony? Óscar, yo pues, el primero que va allí. Eso es cierto. Pues nada. No, estarás contento, da un Sí, 10. hoy tío. sí. O sea, Nuestro primer 10. este trocito lo quiero cortar y lo voy a fijar ahí en Sí, ¿no? Me en la está cuenta. fijado. Sí, eso va a quedar fijado. Bueno, pues muchas gracias por venir, Sento, y nos vemos en la próxima, amigos. Venga.